Hola amigos de YouTube, nuestros amigos de Al Norte del Sur. Una vez más pues estamos hoy realizando un nuevo capítulo, una nueva entrega de lo que es, no capítulo, una entrega pues de nuestros análisis, esas conversas que tratamos pues de discernir en un ejercicio de pedagogía política, pues tratar de llegar a nuestros usuarios en el continente y hoy vamos a tocar una vez más un tema que está muy en el tapete, como es el caso del nuevo gobierno de Argentina, de Javier Milei, y que efectivamente pues marca todo el escenario noticioso en esta parte del continente y en otras partes del mundo. Entonces, bueno, nuestro título de hoy, sin lugar a dudas, Javier Milei le falta burdel político. Sí, eso es. A Javier Milei, desde la perspectiva de Jesús Marcano, le falta mucho burdel político. Javier quizás pensó que la teoría bien profunda desde el punto de vista de la macroeconomía, de la econometría, de lo que es el estudio de las ciencias económicas, eh, podía arrojar en las primeras de cambio los mejores resultados, no entendiendo de que esto está sujeto a una gran complejidad y fundamentalmente siempre lo he expresado en un país inmenso como la Argentina, un país grande en nuestro continente, un país que con un poco de esfuerzo, de dedicación y atacar algunos aspectos que tienen que ver un poco con los modelos de desgobierno, pudiese encumbrarse a meterse entre los primeros 15 países del mundo. De eso no tengo la menor duda. En otro tiempo Argentina marcó pues una pauta en nuestro continente y lamentablemente pues el ejercicio de malos gobiernos ha traído a lo largo de muchos años muchos tropiezos, con algunos momentos de esplendor, con algunos momentos de eso que llaman los economistas crecimiento económico, pero que luego los gobiernos han devenido en un fracaso. Esa es una realidad. Y Javier Milei, pensando que quizás con las fórmulas mágicas, que al fin y al cabo son las fórmulas que constantemente han venido fracasando en el mundo entero, como es la política de shock económico, la política que casi siempre en algún momento en los años 80 fue invocada desde el consenso llamado consenso de Washington y algunos gobiernos de América Latina dispusieron de esos esquemas para el ejercicio del gobierno y ver crecer y florecer sus economías, así como esta planta. Pero lamentablemente pues para ellos eso no pudo ocurrir. En todos los países se presentaron escenarios que no pudieron jamás controlar el tema hiperinflacionario o el tema de la inflación. De la misma manera, pues en muchos países, al golpear como una salida para apostar al éxito, entonces había que golpear las estructuras, a la institucionalidad del Estado, en este caso a los empleados públicos, buscar disminuir lo que algunos llamaron un Estado hipertrofiado, un Estado paquidérmico inmenso. Entonces la salida siempre fue ir contra algunas estructuras o instituciones que tenían años allí, que han permado con la vida de cada gobierno. Y por otro lado, el tema de las privatizaciones. Y para nadie es un secreto, la misma Argentina lo vivió, pues por ejemplo el caso de Aerolíneas Argentinas, cuando en esa onda privatizadora del continente, Iberia dispuso pues de la flota inmensa de aviones que tenía Aerolíneas Argentinas. En Venezuela ocurrió lo mismo. En Venezuela, en esa onda privatizadora de los 80, también Iberia le colocó las manos, por ejemplo, a nuestra flota de aviación, Aviasa, pues, aquella de que con Viasa el tiempo pasa volando.
Y bueno, eso ocurrió en muchas partes. Entonces terminó fue en el fracaso, no hubo más empleo, no hubo posibilidad de incrementos salariales, que es el discurso que se monta cuando se aplican estas medidas de shock que terminan colocándole una puñalada en la yugular a los más desposeídos, a los pueblos que han votado por la esperanza de algún gobernante. Entonces Javier Milei en ese afán económico, desde el punto de vista de los cálculos matemáticos, él pensó o ha pensado que las cosas se pueden hacer por esa vía, ¿ve? Y la política tiene una alta carga de complejidad en el ejercicio del gobierno. Esa es otra realidad. Y pareciera ser que el amigo, quizás por falta de asesoría, porque al fin y al cabo han estado con él acompañándolo, son representantes pues que creen de una manera muy sincera y vehemente, creen en que las políticas neoliberales son las más precisas para sacar adelante a los países. Y bueno, en el caso de nuestros países, con graves problemas estructurales, problemas muy profundos en su tema económico, eso no es fácil. Asimismo, con todos los temas que hay de organizaciones sindicales, el arraigo cultural que tienen nuestros pueblos. Nosotros en América Latina no somos suizos, no somos suecos, no somos noruegos, no somos escandinavos. ¿Ve? Somos países que sabemos cómo se tiembla el acero, y entonces siempre es más complicado avanzar, fundamentalmente donde hay muchos niveles de pobreza y donde están enquistadas estamentos, grupos económicos, políticos, que no dejan que aflore la posibilidad del progreso. Entonces Javier Milei, pensando de que era suficiente pues un ideario desde el punto de una especie de manual de la economía, bueno, se ha lanzado por la calle del medio con eso que creo que él llama la motosierra, ¿no? Pensando que ese es el camino. Y bueno, ya comienzan los resultados, ya se le comienza a ver, como se dice en el argot del béisbol, la costura, la pelota, ya comienza la situación a calentarse en la calle, por un lado, con las eventuales protestas que pudiesen estar en el camino, y de la misma manera comienza pues un caldo de cultivo ideal para que se presenten conflictos sociales, que no sabemos, en un incendio de la pradera, no sabemos dónde pueden desembocar. Entonces estas cosas hay que expresarlas con mucha responsabilidad, porque lamentablemente quienes sufren son los pueblos de este hermano país, unos pueblos al fin y al cabo que toda la vida han estado medianamente asistidos, por aquí acomodando el micrófono, y bueno, eso ha originado, pues, en este caso origina situaciones de agonía social para todos los sectores, pero fundamentalmente a los mayoritarios, que son los sectores más desposeídos. Entonces, ¿por qué yo enfatizo de que Javier Milei le falta calle, le falta burdel político? Porque tú no puedes llegar, la única manera de tú llegar con una actitud hegemónica, inquisidora, tú tienes que tener el control de todo. Tienes que tener el control del aparato político, tienes que tener el control de la institucionalidad, en este caso castrense, militar. Tienes que tener todo a tu mano para tú poder, con una mano de hierro, poder aspirar, imponer el modelo que tú aspiras y que consideras que es el exitoso, y él no lo tiene. Entonces ahí se evidencia, y es un hombre que en la política es fundamental el tema de dar 2 pasos hacia atrás para poder ganar un paso adelante. Ya comienzan en algún momento grupos o personas que lo votaron o que le dieron un voto de confianza. Por ahí que escuchaba yo al hombre de Neura, Fandino, y ya vemos cómo efectivamente hay inquietudes que no son nuevas, sino inquietudes que él mismo les expresaba en campaña, por ejemplo, con la situación de, no sé si aquí en Venezuela llamamos las gobernaciones y alcaldías, me imagino que allá es el tema provincial y el tema de las intendencias.
Entonces allá lo que serían alcaldes y gobernadores ya venían viendo con preocupación, y en algún momento Fandino se convertía en un vaso comunicante con el entonces candidato Javier Milei. Pero ya vemos cómo la mayoría, y no nada más en Argentina, así como escuchamos usualmente al economista Moreno y a otros allá y a los medios argentinos, pero también en otras partes del continente. Por ejemplo, escuchaba estos días una entrevista de Andrés Oppenheimer desde Miami, y bueno, el planteamiento es lo mismo. Pareciera que estamos en presencia, por lo menos en las primeras de cambio, de un fracaso en un modelo de gestión de gobierno nacional. Entonces, porque cuando tú cazas peleas con todo el mundo, tú tienes que estar muy preparado para esto. Yo decía, tienes que tener el control de muchas cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes, el presidente Chávez, el extinto mandatario de la Revolución Bolivariana, el presidente Chávez tenía años en la planificación de una visión política a través de lo que él llamaba la agenda alternativa bolivariana. Y el presidente Chávez pasó horas en la década, mediados de los 80, parte de los 90, reuniéndose con catedráticos de izquierda, profesores universitarios. El presidente Chávez se reunía con avesados políticos que siempre adversaron a la llamada Cuarta República, pero de la misma manera el presidente Chávez conversaba con miembros en algún momento de los movimientos guerrilleros que fueron un ícono en el país. Se sentaban a conversar, habrían debates sobre el abordaje futuro bajo un eventual gobierno revolucionario. Entonces ahí había un escenario de hombres que conocían y tenían la experticia del tema, de lo que es en un país como el nuestro, un país petrolero, bipartidista fundamentalmente, y un país petrolero que efectivamente ya había casi siempre un solo hilo a la hora de llevar a cabo los gobiernos desde la década de los 50, y el presidente Chávez logró pues nuclear a un grupo de hombres y mujeres que venían de sindicatos, venían de movimientos obreros, venían de muchos sectores, pero que tenían calle, tenían burdel político. Y aparte de eso, yo creo que ahí también estuvo para que Chávez pudiese enarbolar cambios radicales, profundos, y lograr pues en el año 99, así como Milei aspira a un DNU, esa ley ómnibus, el presidente Chávez planteó algo más sagrado, como lo es el diseño de una nueva Carta Magna que efectivamente se le dio al pueblo venezolano. La gran diferencia de la Carta Magna de la República Bolivariana es que fue una Carta Magna discutida, analizada en los 335 municipios del país. En todos lados hubo debates por la vía de videoconferencia, debates directos con candidatos a esa Asamblea Nacional Constituyente, y el pueblo logró posesionarse de la propuesta de texto constitucional, y luego fue a un proceso referendario, el cual pues permitió salir adelante y materializarse la Constitución Bolivariana de 1900, en este caso 99. Entonces hay una diferencia, o sea, no fue unilateralmente que el presidente Chávez impuso una constitución, sino que el presidente Chávez colectivizó el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, eso marca una gran diferencia. Lo otro es, fíjense las variables, las relaciones y el burdel político pues que atravesaba y conocía el presidente Chávez, porque vivía comiendo información por todos lados. Eran un torbellino de ideas constantemente con los grupos con que se sentaba. Pero por otro lado, esa primera variable, por otro lado, el presidente Chávez le dio aires del verdadero ejercicio democrático al ejercicio de lo que algunos llamaban un traje a la medida. Pero no. Si el traje era en la medida de las grandes mayorías de este país. Pero de la otra manera, que al fin y al cabo tampoco lo tiene Milei, esa trilogía de cosas. Porque Milei tuvo una aprobación mayoritaria, pero las medidas hoy por hoy, ya desde la percepción mayoritaria, la gente no las está aceptando.
Entonces por ahí no está bien. La falta de grandes equipos, porque no es lo mismo que tú te reúnas con las élites económicas del país o con un segmento de economistas y de paso donde tú eres el que manda y el que decide porque tú eres el que sabe, o sea, tú eres el papá de los helados. Y por otro lado, la otra gran diferencia, por ejemplo, es que el presidente Chávez, en la construcción, para poder pues aplicar aquello del planteamiento granciano de Gramsci, de parir un nuevo Estado, el presidente Chávez tenía un apoyo en las Fuerzas Armadas, pero más que tener el apoyo en las Fuerzas Armadas, el gran detalle es con Chávez, es que Chávez venía de las Fuerzas Armadas. Chávez sabía y navegaba como pez en el agua y cohabitaba y convivía y abrazaba al soldado más humilde y más raso. Mantuvo pues una interacción constante con los cuadros de las Fuerzas Armadas, con la base, con los estamentos medios y quienes están en el vértice de la pirámide militar en el país. Entonces Chávez eso le logró también facilitar el proceso de avanzar en su propuesta política. Y aún así, fíjense ustedes que Chávez salió pues un 11 de abril, salió durante 72 horas, lo sacaron del poder. Y ahí estuvo un pueblo bravío, esa llamada unión cívico-militar que le permitió el regreso al poder. Y no llegó como un vengador. Chávez llegó pues dispuesto a entender las cosas y los resultados fueron que Chávez logró pues ir levantando un país que venía del marasmo económico de la década de los 80, de la famosa Venezuela hipotecada, fíjense ustedes, de venir de la Venezuela hipotecada a una Venezuela que luego un presidente, después que dijo que habíamos pagado la deuda, dijo que el fondo nos había engañado, el fallecido y extinto presidente Jaime Lucinchi. Luego vino Carlos Andrés Pérez, aquel de la Venezuela Saudita de los años 70, con nueva propuesta política, y la gente confiado, la gente pensó, así como en Argentina alguna vez pensaron que Menem podía ser el hombre que iba a resolver las cosas en una segunda etapa, y Carlos Andrés Pérez se presentó con un esquema similar al de Javier Milei con su equipo de Chicago Boys, los seguidores pues, de la escuela de Chicago y la escuela de Milton Friedman. Y entonces, bueno, dio al traste. En menos de un mes de haber tenido el proceso de asunción al poder, llamada la coronación 2 de Carlos Andrés Pérez, en menos de 15 días Venezuela estalló por los cuatro costados, por las medidas que se tomaron muy fuertes para el pueblo y que trastocaron las bases populares, y se produjo aquello de que cuando bajaran los cerros, y efectivamente esa especie de olla de presión en ebullición bajó, que fue el llamado Caracazo. Y de allí se dieron un conjunto de cosas que fueron también el escenario para ir amalgamando el camino de Chávez en el 92 y después convertirse en el presidente. Entonces luego vino el presidente Caldera a recibir toda la herencia de lo que pasó aquí, la quiebra del sector bancario. Bueno, imagínense, más de 30 bancos se cogieron los reales de los ahorristas. Vino el presidente Caldera también como segundo gobierno, una otra etapa del socialcristianismo. Y fíjense ustedes, y el presidente Chávez consiguió un petróleo en 8, 9, 7 dólares, una economía muy golpeada. Y los resultados en esos del 99 al 2010, con todo lo que se vivió de situaciones por el control de PDVSA por parte de la llamada meritocracia, que no aceptaban los cambios, bueno, el presidente Chávez logró levantar y logramos tener
durante un buen rato el mejor salario de América Latina. Esa era la verdad. Entonces fíjense ustedes, o sea, hubo una inversión en lo social. La gente comenzó a comprar cosas, a tener electrodomésticos, la gente comenzó a comprar carros, la gente adquirió divisas. Que hubo visos, que la gente habla de la corrupción. Bueno, es un problema de hombres poco éticos que se montaron en ese autobús, para así decirlo. Pero desde el punto de vista de la visión política, el presidente Chávez no, por el hecho de haber conseguido un país en la bancarrota, no tomó medidas en contra de los pobres. El presidente Chávez reivindica a lo popular, a quienes tenían esperanza y votaron por él dentro de esos casi 50% de electores venezolanos, 40 y tanto, creo que 48, 49%. Entonces Javier Milei, que viene de ser votado con una votación inmensa que parece que nadie la había logrado en la Argentina, un poco más del 60%, y con el tema de que no hay plata, y con el tema de atacar a la casta, bueno, fíjense ustedes lo que ha pasado. Ha venido aplicando una salida que ya se veía y se vislumbraba como camino a un fracaso en las primeras de cambio, porque eso no es una novedad en América Latina. El tipo de política que está aplicando Javier Milei. Y bueno, los resultados son lo que hoy por hoy está viviendo el pueblo argentino. O sea, camino a un desastre. Y ojalá no se dé eso. Entonces, yo soy un convencido de que Javier Milei tiene carencias de burdel político. Le falta calle. No es suficiente haber ganado con mayoría, no es suficiente llegarle a la gente y que la gente te abrace, sino que tú tienes que ser recíproco con esa gente. Tú tienes que demostrarle al pueblo, efectivamente, ese amor con que votó por ti, tú tienes que retribuirlo sin caer en populismo. Entonces yo creo que pareciera que el camino, de acuerdo a muchos analistas y a este humilde servidor, el camino está muy espinoso. Por eso sigo insistiendo, no es suficiente la academia, no es suficiente tener el gobiernito, hay que tener el gobierno. Y Javier Milei definitivamente le falta burdel político. Mis amigos, una vez más, Jesús Marcano desde el norte del sur. Gracias cuando se suscriben y gracias por todos sus likes. Un fuerte abrazo, mis hermanos.